¿Qué es una cuenta perfecta? ¿Qué es un personaje perfecto? ¿Qué es un artefacto perfecto? ¿Qué es jugar sano y qué es o cuáles son las señales de que no estás yendo por buen camino? Todos los jugadores de Genshin durante años desean tener una cuenta perfecta, pero para muchos que sea perfecto es relativo. Es decir, cada jugador de Genshin tiene objetivos distintos. Algunos solo dedicar toda una cuenta a un personaje. Otros ser los migajeros máximos y sacar todos los cofres o todos los logros habidos y por haber. Pero en consenso hay un montón de señales que como mínimo sí que dicen que tu cuenta está muy bien, tu forma de jugar es muy sana y que seguramente estés disfrutando del juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis para apoyar el canal de forma free to play, que para conseguirlas lo que más ayuda es suscribirse con campanita y dejar vuestros puntitos del hype, los que estáis viendo el vídeo desde el celular. Así que muchas gracias por todo el apoyo, ayuda mucho más de lo que pensáis. Como dije, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con señales de que tu cuenta es una cuenta perfecta. Pues bien, vamos a empezar por los deseos y las protogemas. Si tienes ni uno o poquitos o tiras cada 160 protogemas, ¡gru, gru, gru! ¡Me descubrieron! ¡Gru, gru, 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 gru! Significa que no vas por buen camino. Por el contrario, si normalmente, aunque a veces lo gastes pero luego lo repongas porque realmente tienes una buena planificación, porque has visto el resto de vídeos del canal, sueles tener un colchón de más de 100 deseos del promocional, no del permanente, no hagan trampas. Entonces, tu cuenta es una señal increíble de que es una cuenta perfecta. El contador de deseos, de ahorro y sobre todo de planificación. Siguiente. Si tu cuenta tiene más DPS que soportes o tiene DPS por encima de la cantidad de equipos que puedes hacer y todo el rato te rompes la cabeza para ver dónde utilizas los pocos soportes que tienes, entonces tu cuenta no es que esté muy bien. Si por el contrario tienes muchos más soportes que DPS e incluso has terminado de construir el Best in Slot, es decir, la versión Prime de al menos 3 equipos, no del top, pero al menos sí que te carreen el juego, es decir, 1 o 2 del top y uno más que lo hagas porque te guste y que haga el trabajo bien, entonces tu cuenta es una muy buena cuenta, es una cuenta perfecta. Si tienes al menos la conflagración dificultad 5, es una muy buena cuenta. Si por el contrario todavía se te dificulta la conflagración o aún no has completado el abismo, aquí hay dos motivos, y esto no es que fuera una cuenta mala. Puede ser que lleves muy poco tiempo jugando, pero con el tiempo vas a poder sacarla. Sin embargo, si llevas más de 2 años ya jugando a Genshin Impact, incluso 1 y medio, y realmente no has pasado el abismo full y sobre todo no has conseguido tú solo pasarte la dificultad 5 de la conflagración, entonces sí que hay mucho que mejorar todavía y tienes que ponerte a estudiar, tienes que ponerte a ver todas las guías del canal. Tengo un pelo por ahí que me está haciendo cosquillas, a ver si me lo quito de encima. Siguiente, vamos a hablar de mapa y de exploración. Aquí está el pelo que me está haciendo cosquillas. Si tienes un montón de zonas sin explorar, que no has llegado al 100% o que ni siquiera empezaste a explorar, el desierto de Sumeru no cuenta. Yo sé que el desierto es lo peor que ha habido nunca para explorar. Feel you, bro, estoy de tu lado. Pero si tienes un montón de zonas para explorar y además sueles explorar cuando sale un personaje y tienes miedo y FOMO de perderlo y simplemente exploras por ansiedad, casi esclavizándote por sacar esas protogemas que te faltan, entonces está muy mal tu cuenta. Si por el contrario, aunque no llegues al límite de cofres, no estoy hablando que te hagas todas las zonas al 100%, viendo guías y con el máximo de cofres y todo, sino simplemente tienes el 100% real del mapa, aunque todos sabemos que después del 100% real del mapa hay bastantes más cofres,
Entonces, tu cuenta es una cuenta perfecta, porque la exploración es muy bonita, porque hay bastantes protogemas y porque ese 100% real, o sea, el que no es real, que está en el mapa, está ahí al menos para que digas, bueno, tienes la mayoría del mapa, suele rondar entre el 70 y el 80% real de la cantidad de cofres que hay. Si tienes ese 100% de mapa que no es real, entonces tu cuenta es una cuenta perfecta. Y ahora... Vamos ahora con los polémicos, porque ahora sí viene la funa al malvado padre Gak. Vamos con los polémicos y con los que habrá mucha gente que diga ¿qué? Primero, los puntitos rojos. Yo sé que es doloroso incluso, sé que da toque, sé que es complicado y al mismo tiempo hay mucha gente que ya se da por vencida y ni siquiera se entera de la mitad de cosas que tiene la cuenta, pero si tienes tu cuenta llena de puntitos rojos... tienes un gran problema con la cuenta y de hecho directamente ya has descuidado un montón de cosas que deberías poner mucha atención. Si por el contrario tu cuenta está limpia de puntitos rojos, y aquí hay una excepción, tranquilos, tienes una cuenta perfecta. Los puntitos rojos no solo dan toque, sino que la mayoría de veces son cosas importantes, menos la pestaña esa de comunidad y no sé qué, que es simplemente que entres de vez en cuando para ver si te descargas Joyolab, la aplicación. Y la otra excepción son los puntitos del Milastra. Los puntitos rojos del Milastra le pueden dar, ya saben por dónde, por el miollo. Esos son horribles, son malísimos. Es una trampa, te van a esclavizar más todavía, van a hacer que chambees gratis para Noverso. Los puntitos del Milastra, eso sí que ni caso. Pero la mayoría de puntitos que sí se refieren pues a jugabilidad general, constelaciones, armas nuevas, logros, tutorial y demás, esos no es que haya que limpiarlos, es que normalmente son recompensas interesantes. Ha vuelto Lootbar. Y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional, ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad general a los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Siguiente, si tu cuenta tiene un montón de personajes y esos personajes tienen un intento de equipar con 2 ítems en uno, 3 ítems en otro, le falta una pieza o 2 al otro, el otro lo estás comenzando a equipar y tiene un cáliz y un casco pero luego no tiene nada más, o tiene ítems para rellenar que no le hacen el full seto de 4 estrellas, eso es una red flag como una casa. Eso está mal y eso de hecho no solo te da un desorden increíble a la hora de construir y no tienes organización, ni siquiera tienes conocimiento de lo que estás construyendo porque te terminas olvidando, con lo que realmente si tú tienes los personajes que quieres construir construidos, estás más o menos al día y solo te preocupas al mismo tiempo de 1, máximo 2 personajes por construir y hasta que no terminas de construirlos no te preocupas por el siguiente y no tienes en resumen una ensalada, un festival de artefactos distribuidos por un montón de personajes, entonces tu cuenta sí es una cuenta perfecta, porque tienes orden, porque por ejemplo ahora serás una persona que está al día con el juego y estás prefarmeando a Sandrones seguramente, ya le tengas 2 o 3 piezas y las semanas que faltan hasta que salga igual no sacas un set perfecto, porque eso es muy complicado, pero sí consigues algo para que pueda jugarse desde el primer día, con lo cual ya la construyes bien, luego la refinas y después ya te vas a preocupar por el siguiente personaje. Siguiente punto, y este es importante, si no tienes experiencia de artefactos y te cuesta subirlos, o no tienes experiencia de personajes, o no tienes mora, es decir, si no tienes recursos generales en el juego, es una red flag de manual. No gestionas bien todo. Si te falta experiencia de personaje es porque has querido subir demasiados personajes sin sentido y mal. Si te falta experiencia de artefactos es porque subes demasiados artefactos y debes subir menos y ser mucho más especializado en subir los buenos. Si tienes un déficit muy grande de mora es porque has subido demasiados talentos de los personajes, porque lo que más gasta mora es subir los talentos
Y deberías empezar a subir menos talentos, menos el ataque normal de Raiden que no sirve para nada, o el ataque normal de Mabuya que los creadores decimos no se sube y seguro que lo has triple coronado, o algún personaje ya has triple coronado sin que sirva alguno de sus talentos como Furina o algo así, y tienes un gran problema de recursos, pero sobre todo porque los has malgastado a conciencia. Es verdad que Hoyoverse cada día da menos, pero también es verdad que con mi cuenta Free to Play he demostrado a todo el mundo que se puede contenerse uno un poco, no subir todo a lo YOLO, y poder gestionarse para que te siga sobrando experiencia de forma general. En la cuenta Free to Play no sé si voy a llegar a los 150 millones de mora y creo que tengo 6.000 libros de experiencia. Y sobre todo, la última red flag son los recursos importantísimos. Si todavía tienes prototipos, tienes escarchas, tienes plumas, aunque sea, siempre tienes un pequeño colchón de 4, 5, 6 escarchas y al menos 2, 3 plumas y no has malgastado todas por ansiedad. Si siempre tienes un colchoncito de 10 lunas y si tienes siempre prototipos al menos para ir sacando algún arma extra para algún personaje nuevo free to play que saques, entonces tu cuenta es una cuenta perfecta. Si por el contrario vas malgastando estos recursos tan importantes según entran a tu cuenta, que ya sabéis que la escarcha no es para sacar un ítem perfecto, la escarcha es para conseguir ítems, para terminar de construir personajes para sacar el ítem que aún no tienes. Por ejemplo, un cáliz de ataque con daño crítico y probabilidad crítica, por ejemplo, para Sandrone, con el set de Sandrone si todavía no conseguiste ese cáliz. Pues para eso es la escarcha. Igual sube mal el cáliz, pero al menos ya tienes ese cáliz para jugar a Sandrone. Pues si no guardas un poquito de cada uno de esos recursos al menos para prepararte para las siguientes versiones y tienes 0 porque a la que tienes 1 lo malgastas corriendo, entonces es una red flag como una casa. Si tienes esos recursos y guardas un poco para la siguiente versión o personaje que te pueda servir, tu cuenta es una cuenta perfecta. Así que dejadme en los comentarios para vosotros qué es la señal de tener una cuenta perfecta, qué tenéis en vuestra cuenta que os gustaría mejorar o qué nos ha faltado para saber qué es una cuenta perfecta y poquito más. Gracias por llegar hasta el final. Cuidado mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.